Buenos días. Gracias, profesor. Vamos a empezar la clase. Ya tienen ustedes todos los métodos de integración. Todo eso debe venir en la práctica calificada primera, que ya saben que es sobre 15 puntos, más se adicionan los que han dado en la práctica, en la prueba de entrada, ¿no? La suma de las dos, en máximo 20 puntos. Ahora vamos a ver el capítulo 2 que le llamo yo. Vamos a avanzar rápido, porque esta primera parte es historia, que algunas cositas las requerimos y otras no, pero está en el sílabo, ¿no? Entonces yo le voy a decir qué es lo que nosotros necesitamos para una evaluación y qué es lo que no necesitamos. Pero vamos a hacer todo esto. Y gané un poquito de tiempo para pasar todo esto. Normalmente lo desarrollo yo en 4 horas de clase, pero tratemos de simplificar para estas 2 horas de clase, ¿ya? El material no me lo han enviado, así que parte está a mano, otra parte está digitado, pero está corregido, ¿no? Entonces, estaba pidiendo ayer que me envíen, pero no me han enviado ese material. Entonces, pero sí se va a entender, ¿no? Se va a entender. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. En notación sigma, ¿no? Sí. Ya, entonces ahora vamos a empezar con lo que es cómo se inició la integral definida, ¿no? Tiene diferentes aspectos de integral definida. Uno viene a ser como suma superior, suma inferior. ¿De qué se trata? Imaginemos, por ejemplo, que usted tiene una curva en un intervalo dado a, b y se quiere encontrar la integral. Entonces, básicamente, la inquietud fue encontrar el área bajo una curva. En este caso, inicialmente, para un concepto muy sencillo, suponemos que en ese intervalo a, b, la función siempre va a ser positiva. Entonces, cuando la función es positiva, el cálculo de la integral definida de AB de la función es la misma expresión que me pidiesen calcular el área bajo la curva, ¿no? Es lo mismo. Entonces, de esa manera, nosotros intuitivamente entramos a ese concepto de integral definida. Entonces, una forma puede, a través de la curva, en el intervalo AB, en ese intervalo tomar varios puntos, que se llaman elementos de una partición, que vamos a dar la definición qué cosa es una partición. Tomamos varios puntos entre el intervalo de integración y ahí hacemos rectángulos inscritos y rectángulos circunscritos a la curva. Entonces, a los rectángulos circunscritos le vamos a llamar la suma superior y a los rectángulos inscritos la suma inferior. Y entonces la integral que se busca siempre va a estar entre la suma inferior y la suma superior. Ahora, ¿cómo queremos aproximarnos tanto como se pueda cuando ustedes toman una cantidad enorme de puntos en la partición, ¿no? De esa manera ya tienen el valor exacto. Ese fue uno de los inicios de la integral definida. El otro concepto de integral definida es aplicado para calcular límites de ciertas expresiones. Límites, y de tal manera que ese límite se puede expresar a una integral definida y luego esa integral definida ya se evalúa. Ese sería el otro camino. El otro camino también es encontrar el área bajo la sumatoria, que es otro aspecto. Entonces son los inicios de la forma como se hizo el capítulo de integrales definidas. Entonces, lo primero que vamos a ver rapidito es la notación sigma. Ya vamos a ver cómo se denota la notación sigma y solamente algunas propiedades. Quizás ustedes ya han visto estas propiedades cuando han estudiado binomio de Newton. Después, ¿qué más? ¿Dónde se ve esto? Cuando en series y sucesiones también se ve estas propiedades. Entonces, nosotros vamos a poner lo mínimo necesario
que necesitamos para el curso. Entonces acá tenemos la notación sigma. Entonces en esta sección trataremos con suma de muchos términos y también abordaremos algunas series que serán de utilidad para el desarrollo de la sección 1.4, para lo cual introduciremos la notación sigma para facilitar la escritura de dicha suma. Esta notación incluye el uso de la letra griega, ¿no? Sigma mayúscula, porque son dos sigmas, es la suma de sigma mayúscula. Entonces ahí tenemos lo siguiente. Entonces ahí digo, esta propiedad lo pueden encontrar en binomio de Newton, como series, sucesiones. También en los libros de matemática discreta también se encuentran estas propiedades, ¿no? La primera definición que damos es entonces, si n es un entero positivo y a1, a2, a3, a son números reales, términos de una sucesión, entonces la suma de todos estos términos, de los a sub i, que es el término general, que donde i varía de uno en uno, desde 1 hasta n, es decir, nosotros queremos ver cuál es el resultado de a sub 1, más a sub 2, más a sub 3, sucesivamente a sub n. Entonces, para no estar escribiendo todo esto, nosotros lo compactamos mediante el símbolo de la letra griega sigma, ¿no? Y colocamos en la parte inferior, desde i igual a 1, porque esto está empezando, dice i empieza de 1, hasta el último término que es n. En la parte superior ya no se pone i igual a n, ¿ya? Esa es la forma como aparece en los libros. I igual a 1, el índice o límite inferior de la sumatoria, y esto índice o límite superior de la sumatoria. Y seguidamente se pone el término general, el a sub i o a sub k. Algunos libros utilizan en vez de i la letra k, entonces va a ser la sigma desde k igual a 1 hasta n de los a sub k, ¿no? Entonces va a ser todo esto a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub k o a sub i, hasta el último término a sub n. Esa expresión dice que se lee como la suma de todos los términos a sub i, ¿no? Que es el término general de la sumatoria, y variando de uno en uno, desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Elementos de una sumatoria. Entonces, los elementos de la sumatoria, i sub 1 es el límite inferior de la sumatoria, n es el límite superior de la sumatoria, la expresión que está después de la notación sigma es el término general de la sumatoria, ¿no? Eso sería, y es el término iésimo de esa expresión. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la suma de los n primeros números enteros. Entonces eso sería, se puede hacer una nomenclatura desde i igual a 1 hasta n, los a sub i. Pero el término general en este caso a sub i viene a ser i. I va a variar de 1 en 1, 1, 2, 3. Entonces escribo los números 1, 2, 3 hasta n. Y esto significa sumar esos términos. Entonces pongo 1 más 2 más 3 más n. Necesitamos saber este resultado más adelante, y eso ya saben ustedes que es n por n más 1 sobre 2. Esta parte del curso no vamos a trabajar demostraciones de sumatorias, todo, porque esto corresponde a otro curso. Antiguamente eso se hacía en la parte de cuando era matemática básica 1, en la parte final del curso se hacía todas estas propiedades de la sumatoria, ¿no? En el primer ciclo. Actualmente no sé si se está desarrollando ahí o ya lo sacaron, porque también eso se ve en matemática discreta, ¿no? Pero a nosotros nos interesa solamente el resultado. Entonces, esa expresión, también en vez de i, utilizar la letra k, ¿no? Entonces tenemos ahí sumatoria de k igual a 1 hasta n, que da sub k, y el término general va a ser k. Entonces k varía de 1 en 1 desde 1 hasta n, y sumo esos términos, ¿no? La suma de los cuadrados n primeros números. Entonces ahí tenemos, se representa la sumatoria, sigma mayúscula, desde i igual a 1 hasta n, de los a sub k. Y en ese caso, a sub k o a sub i, respectivamente se representa como k cuadrado o como
i cuadrado. Digamos, yo utilizo i. Entonces i va a variar de 1 en 1, 1, 2 hasta n. Entonces pongo 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, y así sucesivamente. El último término n cuadrado. Y como tengo este símbolo, entonces eso sería de suma. En algún otro caso, no en este curso, en otro curso seguro van a ver, en vez de sigma ponen pi. Eso se llama productoria, ¿no? Entonces pi de igual a 1 hasta n. Entonces la productoria va a ser de todos esos términos. Este resultado sí también nos interesa a nosotros saber cuánto es, ¿no? Sería un sexto de n por n más 1 por el doble de n más 1. Eso se demuestra de diferentes formas. Si ustedes tienen algunos libros rusos que tienen tema de lógica proposicional, teoría de conjuntos, inducción matemática, entonces pueden tener esa expresión, ¿no? Un ratito, por favor. Entonces ahí tenemos entonces la suma de los cuadrados, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y a eso el resultado tenemos que saberlo. Entonces yo le voy a indicar de todo esto qué es lo que requerimos y qué es lo que no requerimos, ¿no? Ahí tenemos la suma de los cubos, ¿no? También es n por n más 1 sobre 2, todo eso al cuadrado. Y tenemos sumas extendidas que podemos compactar, ¿no? Compacto todo esto como la sumatoria de igual a 1 hasta n, y esto es la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Pero también puedo poner la suma de a sub i más b sub i desde i igual a 1 hasta n, ¿no? Diversas formas. Entonces ahí está, ¿no? Una forma es esta, como yo le decía, y otra es solamente compactar todo esto
Y acá sí está, a ver, esto, a ver, esta es otra propiedad, esta es otra propiedad, ¿no? Es otra propiedad. Acá faltaba, puedo compactar todo esto como la sumatoria de los términos de igual a 1 hasta n, de a sub i más b sub i, ¿no? Entonces ya, cuando yo expanda, tengo cada término, el primero es 1, b sub 1, el segundo a sub 2, más b sub 2, el tercer término a sub 3, más b sub 3. Y así separo, y esto sería la suma de las sumatorias, ¿no? Ahí está. Esto es cuando tengo normalmente la sumatoria de una constante con una función variable. La constante sale fuera y queda la sumatoria del término variable, ¿no? Entonces esa propiedad. Y las propiedades de las sumatorias son idénticas a las integrales. Acá esta propiedad no la usamos casi nunca para esta parte del curso. Yo puedo tener, esto se utiliza mucho para inducción matemática, la sumatoria, acá desde i igual a 1 hasta n de a sub i, yo puedo tomar un término, cualquier término antes de n, y poner entonces desde i igual a 1, digamos hasta el término m, más del siguiente término más 1 hasta n, ¿no? Es lo que se ha hecho acá, ¿no? Desde i igual a 1 hasta m de a sub i, más la sumatoria de i igual m más 1 hasta n de a sub i. Entonces, puedo poner una sola sumatoria del término a sub i, empezando desde i igual a 1, y acá hasta el último término n, ¿no? Entonces ya tenemos. Esta última es mucho, se utiliza mucho para inducción matemática. Entonces, si ustedes quieren saber las demostraciones de todo esto, entran a cualquier libro de matemática discreta, o como le está diciendo los libros rusos, que tienen tema de lógica, conjuntos, después llega inducción matemática, y luego números reales, ahí van a ver las demostraciones de estas propiedades. Que vuelvo a repetir, no es materia de nuestro curso, pero sí saber el resultado, ¿no? Esto lo pasamos rapidito. Esto se lo voy a enviar, pero ya saben que lo que está acá es las correcciones que estoy haciendo del tipeo que han hecho, ¿no? Esta partecita sí, debo tenerlo presente, ¿eh? De todo lo que hemos visto, esto de acá. Propiedades de la sumatoria. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de una constante c es esa constante por el límite superior, c por n, ¿no? Eso sería entonces la primera propiedad. La demostración es bastante directa. Es un término constante. Cuando i vale 1 vale c, cuando i vale 2 vale c, cuando i vale 3 vale c, cuando i vale n vale c, entonces tengo que sumar c más c más c más c n veces, entonces me queda c por n, ¿no? Esa es la primera propiedad. Después tengo la sumatoria desde igual a 1 hasta n de una constante por un término variable. La constante sale fuera de la sumatoria y me queda c multiplicado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de los a sub i. Si yo expando estos términos que están acá, para i igual a 1 tengo c por a sub 1. Cuando i vale 2, c por a sub 2. Cuando vale 3, c por a sub 3. Y así sucesivamente. Sumado eso, factorizo el c, como está ahí, y después tengo paréntesis, a1 más a2 más a3 más a, sucesivamente hasta más a sub n. Y esa es la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ¿no? Ya está. La tercera propiedad, la sumatoria de igual a 1 hasta n de una suma de cantidades variables, entonces es la suma de la sumatoria de cada una de dichas cantidades. También esos términos variables pueden estar multiplicados por constantes, y entonces yo pongo acá la sumatoria de estos dos términos variables va a ser la suma de sumatoria de C sub 1 sub i más la sumatoria de C sub 2 B sub i. Pero por la propiedad anterior,
las constantes salen fuera, ¿no?, de la sumatoria. El valor absoluto de una sumatoria es menor o igual que la sumatoria del valor absoluto del término variable, ¿no? Igual vamos a dar una propiedad de las integrales definidas. Las propiedades de la integral definidas idénticas a estas, vamos a decir, valor absoluto de la integral de AB de f de x va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto del integrando, ¿no? Después acá, si tengo a sub i menor o igual que b sub i para todo i desde i igual a 1 hasta n, la sumatoria entonces de a sub i va a ser menor o igual que la sumatoria de b sub i. Esto también lo vamos a ver como integrales. Si yo tengo dos funciones f y g, tales que g de x sea menor o igual que b de x en un intervalo, entonces se va a cumplir que la integral de a a b del f de x va a ser menor o igual que la integral de g de x. Esta propiedad telescópica que se utiliza mucho, lo han visto ustedes de repente en el colegio, en la academia, no lo usamos en el curso, ¿verdad?, pero lo he puesto ahí como conveniente. Octava tampoco lo requerimos, es para hacer demostraciones de inducción matemática. Yo saqué, en 2014 hice una publicación de inducción matemática de 60 páginas, creo, ¿no?, donde la teoría es menos de una página y todo lo demás eran aplicaciones. Entonces hice aplicaciones de series numéricas, algebraicas, trigonométricas, geométricas, aplicado a la derivada, después a las matrices, ¿no? Hice un montón de ejercicios, y eso lo editaba yo en la facultad, cuando hace muchos años, más de 20 años, dictaba el curso para una premaestría en sistemas, ¿no? Entonces, ahí entonces hice ese material hace mucho tiempo, pero lo publiqué en 2014 más o menos. Lo que sí requerimos es estas 4 términos: sumatoria de los naturales, sumatoria de los cuadrados, sumatoria de los cubos y de las cuartas potencias, ¿no? Estos resultados los vamos a requerir para nuestro trabajo. Con esto se termina este punto de la notación sigma, ¿ya? Y solamente requerimos básicamente esta hojita que he puesto acá como propiedades, y como le digo, hay algunas que inclusive no la vamos a necesitar. No vamos a pedir su demostración. Entonces, si ustedes quieren demostraciones, como les digo, pueden encontrar en los libros de matemática discreta varias demostraciones. En la parte de series y sucesiones también ahí pueden encontrar la parte de binomio de Newton también. Y entonces con esto cerramos esta partecita. El 2.1, que yo le llamo notación sigma. El 2.2 viene a ser suma superior, suma inferior, ¿no? Un método de abordar la integral definida. Ahí tenemos la integral definida. Dice, en las secciones siguientes desarrollaremos diversas formas cómo se fundamentó el concepto de integral definida, y en el capítulo 5 del curso desarrollemos ya sus aplicaciones a diversos campos, ¿no? Básicamente a áreas, volúmenes, longitud de arco, pero se puede aplicar a centro de gravedad, centro de masa, se puede aplicar a, digamos, ¿a qué más podemos aplicar? Concepto de integral definida. Ya mencioné volúmenes, áreas, longitud de arco, momento de inercia y todo eso. Entonces se trata de un estudio que básicamente estaba asociado al cálculo de áreas, ¿no? Antiguamente, ¿no? Fíjense, antes de Cristo, ya se manejaba conocimientos para calcular áreas y volúmenes de algunos objetos sencillos. Lógicamente, en esta partecita todo se va a hacer usando sumatoria, ¿no? Usando sumatoria. Pero ya en capítulo 5 ya no tenemos que hacer la sumatoria, sino hacemos el cálculo exacto con la integral definida, la regla que lo hizo el matemático inglés Barrow. Bueno, ahí, esto lo tienen ahí como lectura, ¿ya? Y uno de los principales autores de la
del cálculo integral es Riemann, ¿no? Que hizo bastante trabajo para hacer todo esto. Entonces, si tengo yo una función f definida en integral a, coma b, y quiero expresar la integral, entonces se pone ese simbolito, una s alargada, de la integral que hemos visto. Antes teníamos la s alargada, sin tener numeritos ni abajo ni arriba. Entonces, a y b se llaman los límites de integración. Y f es el integrando, ¿no? Cuando se pone solamente como función, no aparece el elemento diferencial. Pero si ustedes quieren resaltar, normalmente en los libros aparece de esta forma. ¿De dónde a dónde integro? Desde a hasta b, de f de x, ¿no? Ya saben, hemos dicho que f de x es el integrando de x elemento diferencial y x la variable de integración. La integral definida en un intervalo de una función va a ser un número único, ¿no? Y entonces, ustedes pueden tener cualquier variable de integración, x, y, z, y el resultado siempre le debe salir lo mismo. Creo que por ahí algunos libros dicen la variable es muda. Y esto sería el 2.2, ¿no? ¿Cómo aproximar una integral definida mediante suma de rectángulos inscritos y circunscritos? A eso se llama suma superior y suma inferior. Para esta partecita, ustedes tienen que saber calcular el supremo y el ínfimo de una función. Supremo e ínfimo ya lo han visto en el curso anterior de cálculo diferencial, y entonces ustedes pueden abordar, repasar rapidito eso, de suma superior, supremo e ínfimo de una función en un intervalo dado. Entonces acá tenemos, antes de entrar a eso, lo que entendemos por partición, ¿ya? Partición. Entonces, cuando ustedes vean los libros, sobre todo extranjeros, a esa partición le van a poner una letra P mayúscula y bien negrita, ¿ya? Ojo, van a tener una P bien negrita y otra P tenue, ¿ya? Ojo, una P bien negrita y una P tenue. Lo mismo, cuando ustedes estudian física y han leído un libro extranjero, básicamente cuando habla de fuerza y magnitud de la fuerza, utilizan F generalmente, bien negrita, cuando es la fuerza, y cuando es la magnitud, F tenue, ¿no? Igualito cuando es un vector B bien negrita, y en forma tenue, sería el módulo del vector. A veces le ponen en valor absoluto también, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esa P, va a ser una partición. ¿Qué cosa es una partición? Nosotros queremos integrar desde A hasta B una función. Y en ese intervalo de integración vamos a tomar varios puntos, ¿no? Me pueden proporcionar o no estos puntos, ¿no? Pero estos puntitos están colocados en el intervalo AB de integración. Acá tenemos A y acá tenemos B, y dentro de ese intervalo tomamos varios puntitos. Generalmente para un trabajo así, cuya exactitud sea al orden de la centésima, es suficiente tomar 8 puntos, ¿no? Suficiente tomar 8 puntos. Pero ya depende del grado que se quiera aproximar para responder a un problema planteado. Entonces dice ahí, un conjunto finito de números x sub 0, x sub 1, sucesivamente, se dice que es una partición de AB si cumple este requisito. Lógicamente, todos los términos de esa partición están ordenados de manera ascendente, ¿ya?
X sub 0, X1, X2, X3. Por eso se debe cumplir esta condición que está acá. Eso es lo que tenemos. No es necesario que la distancia de dos elementos consecutivos sea constante. Sí pueden ser de diferentes valores, pero cuando la diferencia de dos términos consecutivos es constante, entonces eso se llama una partición regular. Eso lo vamos a ver más adelante. Si no me dan los elementos de una partición, lo más conveniente para ustedes es que tomen una partición regular. Entonces acá está, se denota una partición del intervalo A, B, intervalo cerrado por una P, este P debe ser bien negrita, ¿no? Igual una llavecita de los elementos X, Y, tal que Y varía de 1 en 1 desde 0 hasta N. Entonces, el extremo izquierdo del intervalo A se hace coincidir con X sub 0, ¿verdad? No se olviden, acá el A, que es el extremo inferior de integración, se hace coincidir con X sub 0. Y el extremo superior B se hace coincidir con el término X sub N. Ahí falta un dibujito que yo pongo siempre el dibujito para tomar los elementos de la partición, ¿no? Dice ahí, podemos formar los subintervalos, que tomo de X sub 0 a X sub 1, de X sub 1 a X sub 2, de X sub 2 a X sub 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, denotamos delta X sub Y, aunque en algunos libros aparece ese triangulito delta, y como sub Y dice Y de X, ¿eh? Entonces dice delta sub Y de X, o delta de X sub Y, que es lo más común, es la diferencia del término xyésimo menos el término anterior, xyésimo menos 1. Entonces, esta es la forma como vamos a definir cualquier delta, delta x1, delta x2, delta x3. Delta x3 va a ser x3 menos x2, ¿no? Ya tenemos. Acá está el dibujito, la recta numérica que yo decía. Tengo el extremo izquierdo como A, que sería x sub 0, y el extremo derecho, x sub n, va a ser como B. Y al interior pueden haber 6, 8 o más elementos de la partición. Delta de x1 se hace x1 menos el anterior x sub 0. Delta x sub 2 va a ser x sub 2 menos x1, pero x1 viene a ser x sub 0 más delta x1. Y entonces tenemos esa expresión que delta de x sub 2 va a ser el inicio, que es A, el x sub 0, ¿no? Si yo reemplazo este x1 acá, va a ser el inicio x sub 0, que es A, más 2 veces, ¿no? Eso sería entonces lo que nosotros entendemos por una partición, ¿no? Elementos en el intervalo. Ahora, ¿qué cosa es la norma de una partición? En este caso, la norma de la partición va a ser entre barras SP, que está bien negrita, ¿no? SP, eso se va a entender como la norma de la partición. También puede ser, a veces algunos libros ponen encima de la P una barrita, como un segmento, y ponen como valor absoluto, y otros ponen 4 rayitas verticales, 2 a la izquierda, dos barritas verticales, y a la derecha también 2 barritas verticales. Todas esas notaciones, o simplemente la letra P, pero bien tenue, y esto bien negrita, entonces a eso se refiere como la norma de la partición, que se define como la mayor longitud de dos elementos consecutivos de la partición. Entonces, la norma es la máxima diferencia entre dos elementos consecutivos de la partición. Entonces, la mayor, a eso se llama norma.
Y nosotros para los objetivos del curso necesitamos que eso prácticamente sea cero. Digamos en mi dibujo, por acá está un delta x sub 1, x1 menos x sub 0, esto sería delta x sub 2, x sub 2 menos x sub 1, esto sería delta x sub 3, x sub 3 menos el anterior, y así sucesivamente. De todos ellos vemos cuál es la mayor longitud. Digamos que aparentemente entre x3 y x4 hay una longitud mayor que las anteriores. Entonces, si es así, a esa longitud se le llama la norma de la partición. Se define como la norma de la partición como el máximo de la diferencia de dos elementos consecutivos de la partición. Desde i igual a 1 hasta i igual a n. Acá hacemos un corte de esto y ahora vamos a ver, antes de introducir la suma superior, suma inferior, un poquito de teoría, ¿no? Esto lo vieron en el curso anterior. CAF es una función acotada sobre AB. Es decir, existen números m minúscula y m mayúscula, tales que la función f está acotada, ¿no? Por esa letra m minúscula y esa letra m mayúscula, para todo x en ese intervalo. Al m minúscula se le llama el ínfimo de la función y es la mayor de las cotas inferiores de la función. Si yo tengo en un tabla B, que por acá está mi gráfica, entonces el ínfimo es el mayor de las cotas inferiores. Puede coincidir con ese valor menor, o puede ser que esté abierto la función, pero la función evaluada en ese punto va a ser ese ínfimo, ¿no? Y el m mayúscula es el supremo, es la menor de las cotas superiores de la función en un intervalo a, b. Entonces ya tenemos acá, tengo mi intervalo de integración AB y ya sé que hay un ínfimo, m minúscula, y un m mayúscula como el supremo, ojo, en a, b. Luego se define para sus conjuntos, ¿no? M sub i de f dice que es el ínfimo de la función, tal que ese x esté entre x yésimo menos 1 hasta x yésimo sub i, ¿no? X yésimo, ahí está. Y m mayúscula sub i de f es el supremo de la función en ese mismo intervalo. Entonces, si se ha supuesto que la función f es acotada en a, b, entonces cualquier subconjunto que ustedes tomen, ahí también van a ver supremo e ínfimo para cada intervalo consecutivo que se dé, ¿no? Entonces se puede expresar, se cumple esta característica, y la función estaría acá, ¿no? Menor o igual que f y menor o igual que m mayúscula de f. Ahora se define las sumas inferiores de esta forma con la letra L. Suma inferior es la suma inferior de la función f, partición p. Como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de los ínfimos m sub i de f, acá está el m minúscula, está dado en estas condiciones, por la distancia, ¿no? X yésimo menos x yésimo menos 1. A eso se llama suma inferior. Y la suma superior se denota con u, que dice que es igual u de una función f, p. Es la sumatoria de igual a 1 hasta n del m mayúscula, que es el supremo, m mayúscula sub i de f, por ese delta. Y este es el delta, y es la diferencia de dos elementos consecutivos de la partición. Esto es una de las historias cómo nació la integral definida, ¿no? Como suma superior y suma inferior.
Y siempre el L va a ser menor que el U, ¿no? Y los elementos de la partición P tienen esos puntitos, X sub 0, X sub 1. Esto que he escrito acá no siempre es correcto, va a depender de la figura que se ha puesto, ¿no? Acá dice falta la imagen, entonces acá falta un dibujo, un gráfico. Entonces acá estoy suponiendo, fíjense que el ínfimo de la función entre x sub 0 y x sub 1 está dado en el extremo izquierdo, x sub 0, evalúo por la distancia, ¿no? Acá entre x sub 1 y x sub 2, que es esta diferencia, entonces estoy colocando la función x sub 2, entonces está evaluada en el extremo inferior. Entonces, en ese caso, yo tengo que saber cómo se comporta la función en el intervalo, si crece, decrece, ¿no? No es necesario graficar la función para ir al supremo del ínfimo, basta con la derivada, ¿no? Entonces, esto se ponía como en la primera práctica calificada, y a veces segunda hace bastante tiempo. En la facultad también se habrá puesto unos 10 años o quizás un poquito más de estos cálculos, pero cálculos que son engorrosos, que ya no necesita ser considerado para una evaluación. Pero sin embargo, hay profesores que ponen esto, ya sea en una práctica calificada o también un examen parcial, lo cual ya no tiene sentido si ya tenemos el cálculo moderno que nos da preciso el valor, en cambio acá vamos a tener algo aproximado, ¿no? Entonces, como digo, no visualicen bien que siempre va a ser f en x sub 0, acá siempre f en x sub 2, y así. Acá hay un f de x sub raya abajo. Entonces, eso es simplemente de acuerdo a la figura que usted tiene. Si la función es estrictamente decreciente, en un intervalo podría darse el caso justamente que está acá, ¿no? Pero si se comporta como que crece y decrece, entonces ya esto no va a ser válido, ¿no? Esto de acá es solamente para el dibujo que se ha omitido en este lado. La suma superior tiene la misma característica, pero ahora se denota con la letra U y se dice de la función f, partición p. La sumatoria desde igual a 1 hasta n de la m sub i de f por delta de x sub i menos x de x menos 1, ¿no? Entonces, esto que está acá expandido es solamente válido para el gráfico que yo propuse ahí que no se ha dibujado. Cualquier otro problema, ya saben que va a ser ir variando de 1 en 1, desde 1 puede ser 4, 5, 6, hasta 8 o más del m sub mayúscula por la diferencia de la longitud de los extremos. Los supremos y los ínfimos no siempre van a estar como en los puntos de la partición, ¿ya? Ojo, ustedes tienen que saber sacar supremo e ínfimo en el intervalo y en cada subconjunto, pero no necesariamente va a estar, digamos, en cada extremo de cada subconjunto que se tome. En ese caso, tengo que analizar cómo es, y a veces los alumnos en esas épocas que se tomaba se complicaban porque no le ponían una regla de correspondencia sencilla. Entonces se demoraban y muchas veces no se hacía el problema, ¿no? Y no es necesario tener eso. Si yo tengo la regla de correspondencia, yo derivo la función y ya ustedes saben en qué intervalo crece y en qué intervalo decrece. Si la función fuese estrictamente creciente, su menor valor, es decir, el ínfimo, va a estar evaluado en la izquierda de la función. ¿Ya? Ojo, si la función es estrictamente creciente entre x sub 0 y x sub 1, entonces el ínfimo
va a estar la función evaluada en x sub 0 y el supremo la función evaluada en x1. Pero ¿qué pasa para una función que crece y decrece en un intervalo? Lo mismo, decrece y crece en un intervalo. Entonces ahí sí, y resulta que en los puntos máximos o mínimos que se tengan, en los puntos críticos, no me dan como elemento de la partición. Entonces en ese caso, como ya tengo mi esquemita de la derivada, veo los cambios de signo y sabré dónde estará el máximo, dónde estará el mínimo. De esa manera poder encontrar el supremo y el ínfimo, sin necesidad de graficar, ¿no? Ahí también falta el área, falta la figura para explicarle. Y más adelante, esto lo saqué del Hasse, ¿no? La integral definida de f, entonces va a ser mayor que, que la suma inferior, pero menor que la suma superior. Cuanto más elementos tenga en la partición, el L va a crecer, va a aumentar, y el U va a disminuir, de tal manera que eso se centra a un valor llamado integral definida de AB. Entonces ahí tenemos el intervalo, ¿no? El M sub I de F, no se olviden, el M sub I de F es el ínfimo de la función entre el intervalo xyésimo menos 1 hasta el xyésimo. Y me dice que ese va a ser mayor que todos los ínfimos de la función de A a B. El ínfimo de la función de AB es M minúscula. Entonces, esa suma que se está aproximando va a ser mayor que esto acá. Y en realidad, eso va a ser mayor que el rectángulo de altura M, si fuese positivo la función, por la longitud del intervalo A, B, ¿no? Lo mismo, esta suma va a ser menor que la integral que estoy buscando, y eso va a ser menor que el supremo M sub I en un subconjunto dado. Pero ese M sub I va a ser menor o igual que el M, y ese M mayúscula es el supremo de la función en el intervalo A, B. Esto después del libro da como un teorema y plantea unos ejercicios, ¿no? Donde en medio del L y el U va a estar la integral de la función. Entonces la integral definida va a ser mayor que B menos A y menor que M por B menos A, ¿no? Donde ya saben, M representa el ínfimo y M el supremo. Puedo repetir, esto solamente es historia, no lo vamos a tomar nosotros. Cuando ya esté bien tipiadito, se los mando nuevamente, ¿eh? Para que tengan. Ahí está entonces. La suma de Riemann, ¿no? Si f es una función definida en A, B y sea dentro de una partición cualquiera de AB, la suma de Riemann, cuando dice dada la suma de Riemann, le está diciendo que la función es integrable. Ahí tenemos la sumatoria de I igual a n de la función evaluada en epsilon sub I. Ese epsilon sub I es un punto que está al interior del intervalo xyésimo menos 1 hasta xyésimo. Puede estar colocado al lado izquierdo en xyésimo menos 1 o en el lado derecho xyésimo. Puede estar en el punto medio, en la media aritmética, la media armónica, cualquiera de ese intervalo, ¿no? Entonces esa sería la suma de Riemann. Y ahí está lo que les indico, que ese delta sub epsilon sub I
que pertenece al intervalo xy menos 1 hasta el xy. Y delta sub de x, acá está delta sub de x, la mayoría escribe delta de x sub y, es la longitud del término xy menos 1 hasta el término xy. Hay un teorema. Uso de este teorema se ha puesto pocas veces, ¿no? 5 veces en prácticas calificadas. Dice, si f es integrable sobre AB y P es una partición de AB, entonces se cumple esto acá. Que la integral que estamos buscando de f de x va a ser mayor o igual que la suma inferior, y esa suma inferior va a ser mayor que el rectángulo que ustedes tienen entre A y B, calculan el ínfimo, es la alturita del rectángulo, y lo multiplican por la distancia de los extremos. Y esa misma integral definida es menor que la suma superior, y esa suma superior va a ser menor, en ese intervalo ustedes toman el supremo de la función en A, B, es el supremo m por la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, a veces le va a decir, calcule aproximadamente el valor de la integral definida siguiente. Entonces, en ese caso, ¿cómo se aproxima esa integral definida de A a B? No se calcula esto, sino se calcula el U y el B. Ustedes saben que entre dos números reales hay infinitos números. Uno de ellos es la media aritmética. Entonces, calculo el U, calculo el L, que va a ser engorroso, y luego digo que esa integral definida se aproxima a esto de acá. Y cuanto más elementos tome la partición, entonces esta semisuma se va a acercar a la integral definida de AB de la función. Y a veces piden una cota superior del error. La cota superior del error es menor o igual que la diferencia de U menos L sobre 2. Eso sale fácil, ¿no? Porque teniendo esto como dato, que L es menor o igual que la integral definida, y eso es menor o igual que el U, entonces coloco nuevamente acá, y resto la semisuma de los extremos, de L y U. Entonces, L menos U más L sobre 2, a esta integral le resto la semisuma, y a la derecha al U le resto menos U más L sobre 2, ¿no? Si yo doy mínimo con múltiplo acá, me queda 2U menos U, me queda U menos L sobre 2. Ya tengo. Al lado izquierdo, también hago lo mismo, me queda 2L menos U menos L sobre 2. Entonces me está quedando L menos U. Entonces los dos extremos son de signos opuestos, por eso que ya uno dice, se aproxima, acá está entonces esa expresión, se aproxima a esta semisuma y el error es menor o igual que esta diferencia, ¿no? Antiguamente se colocaba ejercicios de este tipo, pero ya no tiene sentido colocar esos problemas, pero hay profesores que sí evalúan. Yo no voy a evaluar esto, ¿no? En el siguiente bloque que tenemos acá en la facultad hay 3 salones más de cálculo, y por casualidad los 3 son matemáticos. Y quizás al 99% que vayan a poner preguntas de este tipo, ¿no? Yo estoy dictando este curso en ambientales, y también, inclusive en el parcial pusieron esto, que no sería dable poner una pregunta en un parcial inclusive, ¿no? Porque es fácil hacer problemas, quita tiempo, pero no se aprende nada, ¿no? Entonces, no sé bien que estamos en una facultad de ingeniería, quizás como matemático sí, me gusta hacer todo esto y se puede hacer, ¿no? Yo he puesto como 5 problemas a ser resueltos, pero estos problemas fueron tomados más o menos por la época del 70 hasta el 84-2, ¿no? Yo tengo ahí, este es un problema parecido al que está en el libro de Hassel, ¿no? Es casi la misma función y los mismos límites de integración,
Lo único que se diferencia son los elementos de la partición, ¿ya? Los elementos. Por lo demás, todo lo demás es igualito. Y los números, como ha variado esto de acá, entonces el resultado se parece, pero no es igual. Entonces ustedes, si hubiese, como le digo, hace muchos años, y iban a dar una práctica de esto, sí podía haberle venido. Entonces vamos a calcular la suma superior, ¿ya? Entonces, mi integrando es mi función con regla de correspondencia f de x igual a 1 sobre x, ¿ya? 1 sobre x. Y el p, esto va a ser x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 y x sub 6. Entonces voy a calcular la suma inferior. Es L de la función f y partición p, sumatoria de igual a 1 hasta n, del m sub i de f por s. Entonces ya expando eso, no es necesario que ustedes expandan todo esto, de frente pueden ganar tiempo. Yo digo, cuando i vale 1, tengo m sub 1 de f por x1 menos x sub 0, ¿no? Ahí está. F, no, acá esto sería m sub 1 de f por x1 menos x sub 0. Cuando i vale 2, m sub 2 de f, m sub 2 de f, por la diferencia x sub 2 menos x sub 1. El siguiente, cuando i vale 2, ¿no? Vale 3, f, el m sub 3 de f por x sub 3 menos x sub 2, y así sucesivamente. En este caso, noten ustedes que la regla de correspondencia viene a ser 1 sobre x. Si ustedes derivan, eso viene a ser menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, esa función, su derivada es tal que es menor que 0. Si la derivada de una función en un intervalo es menor que 0, la función es estrictamente decreciente. Entonces ahí he dibujado aparentemente la gráfica de la recíproca, y acá he tomado los puntitos. Este es x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5, x sub 6. Entonces, como la curva es estrictamente decreciente, entonces su menor valor va a estar a la derecha. Entonces, en un intervalo de 1 a 2 está a la derecha. De 2 a 5 medios está a la derecha. De 5 medios a 3 está a la derecha. Y así. Entonces, calculamos. Entonces, ustedes de frente, ya quito todo esto de acá. Y solamente digo, entre acá esto es x1 menos x sub 0. Entonces, ya tenemos x1 y x0. x0 es 2 menos x1 que es 1. Y eso tenemos que ver por la imagen de la función en este intervalo, y yo quiero la suma inferior, entonces va a ser el ínfimo. Y ese ínfimo viene a ser evaluado en 2. Por eso pongo acá f2 por 2 menos 1. Ahora me voy entre x sub 1 a x sub 2. ¿Ya? Ojo, de x1 a x sub 2. La longitud va a ser 5 medios menos 2. Ahí está 5 medios menos 2, 5 medios menos 2, y ahora la función viene a ser decreciente, entonces su mayor valor, perdón, su menor valor va a estar en 5 medios, por eso que acá está f evaluado en 5 medios. El siguiente, estaríamos entonces entre 3 y 4, el ínfimo sería f sub 4, ¿no? Entonces hago todo eso de ahí, y en este caso ya las longitudes de cada intervalo de la partición, este es 1, esto vale 1 medio, esto vale 1 medio, y esto vale 5 menos 9 medio, 1 medio, ¿no? Entonces evalúo directamente, y ya está entonces las imágenes en los extremos derechos. ¿Por qué en el extremo derecho cada uno de ellos? Porque la función es estrictamente decreciente. Y entonces el ínfimo se va a encontrar en el extremo derecho, ¿no? Evalúo y aproximadamente sale esto acá. Lo mismo, tengo que calcular el U como suma superior, ¿no? Las longitudes que están acá, estos numeritos, esto vale 1, esto vale 1 medio, esto vale 1 medio, esto vale 1, y así, esto vale 1 medio y esto vale 1, ya los pongo directamente para buscar lo otro también, ¿no? Entonces ya tengo acá el U de la función f, partición p, sumatoria de igual a 1 a 6,
del supremo en I por esta distancia. Esta distancia es la misma de las que están acá, de 1, 1 medio, 1 medio, 1, 1 medio y 1 medio. Lo único que va a variar, en vez de M sub I minúscula, el M en mayúscula. Entonces ahí, X sub 0 y X sub 1, el supremo está a la izquierda, en X sub 0. Por eso que acá dice F de X sub 0 por la longitud X1 menos X sub 0. Ahora, el siguiente, entre 1 y 2. Entonces el supremo está siempre a la izquierda. F de X1 por X2 menos X1. Ahora, entre X2 y X3. X3 menos X2 y el supremo siempre está a la izquierda antes, F de X sub 2, ¿no? Entonces ya tenemos. Evaluamos y sale 2.019. Si ustedes quieren hacer una finura menor, entonces toman más elementos de la partición. Ya tenemos ahí los dibujos. Entonces el UVAS con los rectángulos circunscritos y al F rectángulo inscrito. Y ahí van a ver algunos ejercicios. Cuando ustedes ya sepamos integral definida, esto me va a dar logaritmo neperiano de X, y eso evaluado desde 1 a 5. Entonces, ¿cómo evaluar en 5? Logaritmo de 5, menos la función logaritmo evaluada en 1, menos logaritmo de 1 que vale 0. Me queda el logaritmo de 5, y en una tabla salen estos valores, ¿no? Fíjense, la diferencia es del orden más o menos del centésimo nomás, la diferencia. Entonces, ¿cómo me acerco más al valor real? Cuando yo tome, digamos, un elemento de la partición más grande, ¿no? Acá también, mismo problema, todos son parecidos. Calcular el valor aproximado de la integral de 2 a 4 de esta función. Entonces, la raíz cuadrada, todos conocemos acá está el origen, crece, ¿no? Es estrictamente creciente. Y entonces, no dan la partición. Entonces, como no dan la partición, ustedes pueden tomar 8 puntos, 10 puntos, ¿no? Ahora es más fácil porque tienen que calcular rápido que hacen la parte operativa, cualquiera que sea la función. En este caso tomo una partición regular. Una partición regular se calcula haciendo el cociente de la distancia entre los elementos de la partición de 2 a 4, resto 4 menos 2, sería 2 y sobre n. N puede valer, como digo, 4, 6, 8, 10. Acá he hecho 10 de valor. No me piden eso, ¿no? Solamente se calcula el valor aproximado. Entonces tomo n igual a 10, tengo A y B, y entonces el delta va a ser constante, va a ser 2 sobre 10, un quinto, ¿no? Un quinto. O sea, 0, 2. Ahí están los elementos de la partición, x0, x1, x2, para no equivocarme. Y ahora calculo el L. El L viene a ser rectángulos inscritos entre x sub 0, que vale 2, y x1, que vale 2.2, entonces yo tengo que hallar el ínfimo. Como es una función estrictamente creciente, el ínfimo está a la izquierda y el supremo va a estar a la derecha, ¿no? Entonces yo tengo ahí f de x sub 0 por la distancia. Pero esa distancia, vamos a tener acá, como constante la partición. Entonces, estos deltas que están acá al comienzo desaparecen por ser constantes. Este va a ser un paréntesis multiplicado por delta de x. Y acá coloco las imágenes de la unión. Quiero entonces los ínfimos. Entonces, ustedes saben que la función raíz cuadrada es estrictamente creciente y el ínfimo estará coincidente con el extremo izquierdo. Entonces, por eso que pongo acá f de x sub 0 por el delta. F de x1 por el delta, y así sucesivamente, ¿no? Hasta tener el último término. Una vez que ya tengo eso, evalúo y me sale el valor de U. Y para ver el valor de la integral, aproximo la semisuma. Y el error
valor absoluto, ¿no?, de la semidiferencia. Bueno, esto fue un problema de práctica, fíjense, año 77, 2, y me pide aproximar, usando U y L, suma superior, suma inferior, la siguiente integral, y da una cota superior para el error, ¿no? Entonces, como tengo zonas negativas, acá de menos 2 hasta 1, y eso me lo da los límites de integración de menos 2 hasta 1, esto vale A y esto vale B. Entonces ya tengo ese intervalo, y en este caso me dan los elementos de la partición. Entonces, si ustedes quieren hacer lo que yo he definido acá, en esta zona de menos 2 a 0, el x es negativo, entonces valor absoluto de x sale menos x. Y acá quería 1 menos x, ¿no? Factorizar el signo, acá divido, ¿no? Esto es lo que me está quedando, x sobre 1 menos x, x entre menos x menos 1, y esto es lo que queda. Entonces, en este caso, yo puedo derivar, ¿no? Entonces, cuando yo derive esto, me sale 1 sobre x menos 1 al cuadrado, y cuando derive esto me sale 1 sobre x más 1 al cuadrado. O sea, siempre va a ser positivo. Entonces, si la derivada de una función es positivo, entonces la función es estrictamente creciente. Entonces, ahí he hecho a grandes rasgos la gráfica de esa función. Entonces, ubico en la recta numérica los elementos de la partición, ¿no? Menos 2, menos 3 medios, menos 1, menos 1 medio, 1, y así. Entonces, ahora digo, el L, ahí está coincidente en los elementos de la partición, calculo el L como la sumatoria de los ínfimos, m sub i de f, por x sub i menos x décimo menos 1. Entonces comienzo a evaluar, y como la función es estrictamente creciente, y estoy buscando yo el ínfimo, entonces el ínfimo va a estar a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Ahí está f de x sub 0 por la diferencia. F de x1 por la diferencia. F de x sub 3 por la diferencia, ¿no? Ya tengo esa expresión. Y ahora solamente reemplazar los datos. Entonces, yo entre, digamos, acá tenemos de menos 2 a menos 3. Entonces, menos 3 medios menos menos 2, más 2, me queda 1 medio. 1 medio. Y la imagen, como es estrictamente creciente, la imagen está a la izquierda en x sub 0. Entonces evalúo, x sub 0 vale, entonces en este caso, que tenemos, a ver, la primera zona, acá está, entre x sub 0 y x sub, la imagen está en x menos 2. Entonces evalúo en menos 2, esto sería menos 2, acá 1 más 2, 3, menos 2 tercios, ¿no? Ahí está menos 2 tercios por la longitud del intervalo. Y así voy dando valores, ¿no? Por ejemplo, entre x1 y x sub 2, el límite está en menos 3 medios, f de menos 3 medios, f menos 3 medios, y acá será entonces x sub 2 menos x sub 1, ¿no? Entonces ya evalúo y sale estos valores. Lo mismo se hace para el L, para el U, suma superior de rectángulos, ¿no? Y voy haciendo las particiones. Acá tener cuidado solamente en saber sacar supremo ínfimo, ¿no? Vuelvo a repetir, no es necesario graficar, solamente con la derivada ya sé dónde crece, dónde decrece. Si crece, el ínfimo a la izquierda, el supremo a la derecha, en cada intervalo. Si decrece, el ínfimo está a la derecha y el supremo hacia la izquierda. Y luego voy a hacer la evaluación, ¿no?
no se olviden que la semisuma es el valor aproximado de la integral que se busca. Están buscando esto, valor aproximado. ¿Y con qué error? Menor o igual que la semidiferencia, ¿no? Acá es otro tipo de pregunta. Estas preguntas creo que lo saqué del libro de Midovich para hacer algunas integrales. En algún caso, esta integral sí se puede hacer, ¿ya? Todas estas se pueden hacer, entonces no hay problema. Entonces, vamos a ver que la integral definida de a a b de una función con regla de coordenada f de x, para integrar va a ser una función f mayúscula. Busco una función tal que su derivada me produzca esta expresión que está acá. Lo evalúo y tengo el valor exacto. Muchas veces me van a dar una integral que no sea fácil de resolver o que no tenga funciones elementales conocidas. Entonces, en ese caso, ustedes van a perder tiempo, ¿no? Y no van a poder hallar la respuesta. Entonces, acá viene a ver ese concepto, ¿no? Acá reconoce esta propiedad de la cotación de integrales. He avanzado, pero esto se da como un teorema. Algunos digo como teorema, otros como propiedad, ¿no? Entonces, si yo tengo dos funciones con regla de correspondencia g y f, donde g de x siempre es menor o igual que f de x, para todo x en integral a b, entonces ya tenemos que la integral de la izquierda es menor o igual que la integral de la derecha. Entonces ahora vamos a buscar. Esto de acá, si tuviese ya logaritmo, capítulo siguiente, entonces escribimos eso, una expresión en logaritmo, y luego se evalúa y el cálculo directo, ¿no? Acá no. Entonces yo tengo que buscar que esta integral sea acotada por dos funciones, ¿no? Entonces yo, de manera general, para todo x real, 1 es mayor que 0, y x cuadrado más 1 es mayor que x cuadrado. Saco raíz cuadrada, y entonces ya tengo, como es positivo, se mantiene el sentido, y hasta ahí. Y raíz cuadrada de x cuadrada es valor absoluto de x, ¿no? Ya tenemos eso. Y entonces, la integral de la izquierda, y como este es mayor que esto, va a ser mayor que la integral de la derecha. Y ahí está el resultado, ¿no? Entonces ahí saqué el resultado, entonces sale x, y ya tengo la integración. Entonces, tengo ya la función acotada acá, saco raíz cuadrada, raíz de 1 más x cuadrado, que es la pregunta, mayor que raíz de x cuadrado, que es x, ¿no? Ya tengo, mayor. Ahora multiplico por x, integro, y ya tengo entonces esta expresión. Eso sería un camino. El otro, estamos, el último que está acá, ¿no? El último, no, el de acá, el B, ¿no? Entonces me dicen que los límites a B de 0 a 1. Entonces de 0 a 1 este es A y este es B. Ahora quiero hallar, en ese caso, la integral B que está acá. La integral B que está acá. Entonces ya tengo esto. Para todo x entre 0 y 1, cualquier potencia de x va a ser menor que x. Entonces esto se puede verificar rápidamente. Y ahora multiplico por seno cuadrado de x. Lo multiplico, como es positivo, ya tengo esto, y este es mi f y este es mi g. Entonces la integral de esto, de f, es menor que la integral de g. Y hasta ahí. Cortar, dice ahí, la integral. Pero acá también, integrar eso, va a dar integrales elípticas, por ejemplo, que no lo trabajamos acá, pero sí se puede tener una aproximación, ¿no? Entonces, siempre basado en este teorema general. Entonces, acá tenemos
lo siguiente, el intervalo es de 0 a pi medios. Entonces, de 0 a pi medios, el seno cuadrado siempre está entre 0 y 1, y multiplico por 3, formo esto de acá, ¿no? Y ya tengo esto. Ahora, si yo quiero integrar esto, la integral de esto es la integración de esto, ¿no? Que va a ser, ¿en qué intervalo? Acá se ha omitido, pero en realidad a esto de acá lo multiplico por diferencial de x y luego integro. Entonces, la integral de 1 por diferencial de x me queda x, ¿no? X. Y esto sería, ¿en qué intervalo? De 0 a pi medio. Acá también esto acá, igualito esto acá. Esos son los extremos, ¿no? Y ya salió ese resultado. F de 0, como este es mi f de x, f de 0 vale raíz de 1 más 3 por 0, me queda raíz cuadrada de 1 que vale 1, ¿no? 1 por la longitud del intervalo, pi medio menos 0. Ahora, el extremo derecho va a ser evaluado en 2, ¿no? Por la longitud del intervalo. Y esto sale pi. Entonces, estos problemas, si quieren practicar bastante, en las prácticas calificadas de la Católica hay bastante de estos ejercicios, ¿no? Estos problemas que están acá los he sacado de Vidovich, pero hay un problema, no me acuerdo cuál es, lo voy a identificar, que no me coincide la respuesta. Voy a revisar el problema que yo he hecho varias veces, pero no me sale el problema que menciona el libro, ¿no? Este problema, por ejemplo, si completamos cuadrado, esto va a ser, quito el signo acá, me queda menos paréntesis, x menos 1 medio al cuadrado. Y para que no se altere, resto un cuarto, acá sería 9 medios al cuadrado, ¿no? Entonces sale un arco seno, acá está 9 cuartos, ahí está. Entonces, si estuviésemos ya para la segunda práctica, le pueden integrales definidas, integro esto acá, es integrar esta expresión, que me queda entonces arco seno de x menos 1 medio sobre 3 medios, y evalúen los extremos. Y se terminó el problema, ¿no? Ojo, se terminó el problema, con integral definida. Pero en esta parte no se puede hacer ello, porque el teorema que estoy mencionando es el teorema que vamos a ver en este capítulo, pero más adelante, como sexto punto, que se llama los teoremas fundamentales de cálculo. Entonces ya construyo yo en ese intervalo de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque esto es A y esto es B. Quiero saber entre ese intervalo de 0 a A cómo integrar, ¿no? En ese caso. Entonces construyo la regla de correspondencia como trabajamos ustedes para allá rango, ¿no? Y si se acuerdan que crece o decrece, también lo pueden hacer de esa forma. La cosa es, yo acá lo estoy construyendo, con ese intervalo de 0 a 1, voy a construir toda esta regla de correspondencia, ¿no? Y ya llegué a esta partecita. Ahora necesito invertir. Entonces, si invierto esto, esta es la recíproca 2 tercios, y esto que es raíz de 1 sobre raíz de 2. Ya tengo eso. Y ahora integro esta expresión, me acuerdo del teorema. Si tengo una función entre m minúscula y m mayúscula, la integral de esta función va a estar comprendida entre el ínfimo por b menos a y el supremo por b menos a. Ya está. Entonces ya tenemos eso. F, digamos, de 0 en este caso, f de 0 viene a ser 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre, acá está, 1 sobre raíz de 2. Y en pi, digamos, ese es en 0. En 1, y haría entonces 1 sobre raíz de 2, ¿no? Ya está. Pasando, sale. Aquí he puesto una observación, me olvidé de mencionar para comparar con esto, ¿no? Este es el cálculo moderno.
Entonces, ustedes completan cuadrados y la fórmula diferencial de U sobre raíz de A cuadrado menos U cuadrado sale arc coseno de U sobre A. Entonces, U vale X menos 1 medio y A vale 3 medios. Entonces, quiero, doy medio con 1, 2X menos 1 sobre 2, y acá 3 medios me queda 2X menos sobre 3, ¿no? Ya tengo acá arc coseno. Y eso se evalúa desde 0 hasta 1. Evalúa en 1, arc coseno de menos 1/3, y evalúa en 0, evalúo en 1, arc coseno de 1 medio, evalúo en 0, ya me queda arc coseno de menos 1/3, ¿no? Y como esto es el negativo de arc coseno, con esto más 2 veces, ¿no? Le voy a mandar algunos problemas de prácticas pasadas ahora por la tarde. Creo que ya les mandé, voy a revisar bien. En todo caso, para el miércoles ya hacemos una media hora o 40 minutos de teoría, para no atrasarnos, y ya los problemas que ustedes crean a bien, antes me envían la fotito por el WhatsApp para yo resolverlo. ¿Sí? Acá también tengo otro, esto fue tomado el año 2014, justo como le digo, pocos problemas han venido de esta partecita. Dice, la integral está comprendida en intervalo, me dan esto de acá, y justifique la respuesta. Y ahí dice no integre, ¿ya? No integre. Entonces en este caso, yo tengo el intervalo A vale 0 y B vale pi cuarto. Ya tengo los extremos del intervalo de integración. Esto me genera mi regla de correspondencia y derivo rápidamente para ver si crece o decrece, ¿no? Una herramienta de cálculo que me va a facilitar. Yo quiero esta integral, esta es la regla de correspondencia, el integrando es esto, de 0 a pi cuarto. Derivo, me da un cociente, hago las operaciones y ya me queda esta expresión. Esto es positivo, no me preocupo, esto es positivo, me interesa esto acá. Dice que la función es estrictamente creciente. ¿Por qué es creciente? Entonces tenemos que ver la razón por qué es creciente, ¿no? Entonces por acá está. F es creciente en este intervalo, ¿no? Si se demuestra que es creciente, y esto tendría que ser positivo, ¿no? Vamos a ver por qué es positivo ahí. Entonces ya, si es creciente, entonces la cuota va a ser el menor valor en 0 y el mayor valor en pi cuartos. Y hasta acá en pi cuartos. Y solamente acá multiplico por esta expresión que he hecho acá. Estoy evaluando, ¿no? Estoy evaluando esto. Como es, vamos a ver por qué es estrictamente creciente en A, B en 0. F de 0, entonces F de 0 hace tangente de 0, vale 0. Arco tangente de 0 vale 0, 1 más 0, 0, 1. Y 0 entre 1 me queda 0, ya está. Entonces esta es la imagen de la función evaluada en 0. Ahora la imagen de la función evaluada en pi cuartos. Entonces tangente de pi cuartos vale 1, y acá me queda 1 más arco tangente de pi cuartos, ¿no? Es lo que está ahí, ese por otro lado. Y ahora a esta expresión, a un pequeño artificio, ¿no? Pi es 3.1474, es menor que 1, y ahí pongo y multiplico por arco tangente. A ver, tomo arco tangente, ¿no? La función arco tangente es estrictamente creciente. Tomo acá arco tangente y acá arco tangente. Esto me queda 1. Y ya me queda, a ver, este no es 1, ¿no? Acá es un número positivo, pero no sé cuánto es. Y eso hace menos que 0, y el otro es arco tangente de 1, que vale pi cuarto. Hago todo el recíproco, invierto,
y multiplico, ¿no? Por la función original. Ahí sale todo esto, ¿no? Entonces, no sé que este es el b menos a, acá la integral va desde 0 a hasta b pi cuarto, entonces b menos a es esto. Y esta es la imagen de la función en 0, y esta es la imagen de la función en pi cuarto, ¿no? Ya está. Y ahí está acotado. A ver, acá quedó pendiente. La vez pasada, cuando hice tuve un razonamiento de por qué salía positivo, ¿no? Este no hay problema positivo. Ah, ya me doy cuenta, ¿no? Estoy de 0 a pi cuartos, todo esto es positivo, también este es positivo, pero ya yo sé que esto crece y esto crece, por lo tanto, esto va a ser estrictamente creciente, su menor valor va a estar en 0, entonces esto sale 1, ¿no? Y su menor valor vale 1 y su mayor valor en pi cuartos. Y esto crece, ¿no? Entonces, pero va a ser menor que esto de acá, ¿no? Porque esto va a ser 1 más tangente cuadrado. Entonces, de ahí sale que esto crece. Y también se puede demostrar de otra forma, creo. Lo justificamos después eso. Acá esta integral. Voy a corregir la lámina anterior para justificar que eso crezca. Entonces tengo acá el integrando seno cuadrado sobre x cuadrado, el intervalo a coma b de pi cuartos a pi medio. Ahora derivo, ¿no? Derivo, entonces esto sería, en lugar de tener acá más como es seno de x sobre x al cuadrado, derivo como potencia 2 veces seno de x sobre x, por la derivada del cociente, ¿no? Divisor al cuadrado, todo eso, ya tengo. Entonces, voy a ver que esta diferencia es negativa, ¿no? Negativa. En ese intervalo al menos de pi cuartos a pi medio, que yo justifico de esa forma, ¿no? Entre pi cuartos y pi medios, esto está acá, siempre la tangente va a ser mayor que el x. Y esta tangente es seno sobre coseno. Entonces multiplico acá, como es positivo el coseno, x coseno menor que el seno, y pasa a restar, y eso es negativo, ¿no? Ya, esta diferencia es negativa y este es positivo, por lo tanto todo eso decrece. Entonces ya tengo la certeza de que la derivada de la función es menor que 0 en ese intervalo. Si es menor que 0, por lo tanto es estrictamente decreciente, ¿no? Ya está. Y entonces su mayor valor, pues si es decreciente, su mayor valor está en el extremo izquierdo y su menor valor en el extremo derecho, ¿no? Entonces ya tenemos acá el intervalo de pi cuartos a pi medio. Entonces es decreciente, entonces su mayor valor en pi cuartos y su menor valor en pi medio. Ya está. Y ahora reemplazo esta función, es esto evaluado, esta función en pi medio y la misma función evaluada en pi cuartos, ¿no? No en todos los problemas de esto se trabaja de una manera estándar, pero acá he hecho este pequeño arreglo para demostrar que este es negativo, ¿no? De repente ustedes lo hacen de otra forma, pero que se justifica. Bueno, una vez que ya tengo eso, entonces demostré entonces que la función es estrictamente creciente en este intervalo. Por lo tanto, esa función está con la imagen de la función en pi medio hasta la imagen de la función evaluada en pi cuartos, ¿no? Por ser estrictamente decreciente.
y luego ya acoto, ¿no? Acoto, integro esto por diferencial, integro, los extremos se pueden integrar, solamente sale x por este número 4 sobre pi cuadrado, y acá sale 8 sobre pi cuadrado multiplicado por x. En este intervalo es pi cuartos la longitud, ¿no? Ya está. Y es lo que pedía, ¿no? Acá he hecho otra forma del problema. Tengo un x, el intervalo de integración de pi cuartos a pi medios, ¿no? Y en este caso le aplico la función seno. En el primer cuadrante el seno es estrictamente creciente. Tomo seno, que va a ser seno de pi cuartos el extremo izquierdo, y seno de pi medios el extremo derecho. Elevo al cuadrado, este es positivo, positivo, elevo al cuadrado, se mantiene el sentido, y ahora lo multiplico por 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque yo quiero seno cuadrado de x sobre x cuadrado. Por esa razón multiplico por 1 sobre x cuadrado. Ya tengo esta expresión. Y ahora sí lo integro, ¿no? Integro de pi cuartos a pi. Esta es la pregunta. Esto se integra. Y toda esta integración va a ser menor que esta. Y esto sale menos 1 sobre x. De pi cuartos a pi medios, ¿no? Luego también ya tengo, sale 1 sobre 2x cuadrado por x. Y x se va de pi cuartos a pi medio. Hago la parte operativa y sale igualito. Fíjense que acá es de 1 sobre pi hasta 2 sobre pi. Acá tengo 1 sobre pi hasta 2 sobre pi. Estos tipos de problemas son poquitos los que hay en el Hazer, bastante sencillos. Entonces, estos ejemplos los he sacado del libro ruso de Midovich. También pueden ver Piskunov, pueden ver otros libros rusos y quizás haya estos problemas. Este es un problema que se propuso en una práctica que hace bastante tiempo, ¿no? Me dan esa función raíz cúbica de 1 a 5. Y dice, demuestre que la integral de 1 a 5 de esa función está limitada en esto, ¿no? Entonces, esta función raíz cúbica, la función f, cuya regla sea esto, es la composición de dos funciones, de la raíz cúbica de x y de la función polinómica de tercer grado 6x cuadrado. Y la composición de dos funciones continuas es continua, ¿no? Ahí hago la demostración que esa expresión que está acá es una composición de funciones, pero no tiene que hacer eso, sino justificar la continuidad de esto, ¿no? Ya tengo la continuidad, entonces aplico, entonces de frente yo puedo partir de acá, ¿no? Esta es mi forma de partida. Mi integral de AB de una función f, tengo que buscar el supremo y tengo que buscar el ínfimo. ¿De dónde a dónde? Desde A hasta B, ¿no? El intervalo A vale 1 y B vale 5, la longitud vale 4, B menos A vale 4, ¿no? Entonces ahí derivo rápidamente y veo los intervalos donde crece y decrece. Entonces acá tengo yo algo bastante interesante. La integración, ojo, se va a hacer desde 1 hasta 5. Entonces acá está de 1 hasta 5. Cuando estoy de 1 a 4, la función es estrictamente creciente. Si es creciente, el ínfimo está a la izquierda y el supremo a la derecha. Pero de 4 a 5, ojo, de 4 a 5, acá está 5, la función es decreciente. Si es decreciente, el supremo está a la izquierda y el ínfimo a la derecha. Entonces ahí pongo las zonas donde crece y donde decrece. Y ahora voy a hacer lo siguiente, ¿no? Ya directamente voy a integrar y puedo separar, digamos, eso. La integral de esa función está entre el supremo y está entre el ínfimo. Entonces, en ese intervalo
como ya conocen ustedes, entonces van comparando, ¿no? En este intervalo, de 1 hasta 4, crece. Entonces, crece, por lo tanto, su mayor valor va a estar en 4. Y ahí evalúo, y esto va a ir no de 0 hasta 6, sino solamente desde 1 hasta 5, ¿no? Ahí tengo el máximo, tengo el mínimo, ya tengo el rango de la función, saco el ínfimo y el supremo y evalúo, ¿no? Y ahí está. Entonces, en estos problemas no se integra, porque a veces le van a poner integrales complicados, pero sí tener en cuenta esa integral de AB de la función f, que siempre es menor o igual que b menos a por el supremo, y al extremo izquierdo b menos a por el ínfimo. Bueno, hasta acá son estas diapositivas. Esto, voy a ver, esto no lo he enviado, se los envío ahora, ¿no? Se los envío ahora, y generalmente van a ver que en las prácticas calificadas de los últimos 10 años no ha venido ningún problema de suma superior, suma inferior. Pero de esta segunda parte sí vino este problema, ¿no? Este problema en el 80, bueno, en el 84, ¿no? O 2014 creo que ha venido. Vamos a ver si tengo algo más por ahí. Creo que hay algo más, ¿ya? Vamos a ver, ahí ya se terminó todo esto. Profe, tengo una consulta. Sí, ¿La primera práctica es esta semana o la otra? esta semana. ¿Y viene este tema de sumas? No, No, no. yo le he dicho que solamente viene a ser todos los que son los 6 métodos de integración inmediata. La parte de algebraicas, recíprocas, sustitución trigonométrica, eh, integración por partes, toda esa parte. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean las primeras prácticas, ¿no? ¿Se está viendo la pantalla? No, profesor. Ya un ratito. Estoy viendo cuál es, como bajé varios archivos. A ver, vamos a ver si ahora se ve. Sí, profesor. ¿Ah? Sí, profesor. Sí, ¿no? Bueno, Sí. este también es parte. Este es un teorema que pongo como capítulo 2, la parte 11, y acá está, ¿no? La integral definida va a ser mayor que el L, y es L mayor que el ínfimo en todo el intervalo AB por la distancia B menos A. Y esa integral definida menor o igual que F, P menos A, y eso es menor que el supremo en el intervalo A, B, ¿no? Entonces ahí ya hago la parte operativa, resto. Entonces los libros lo que hacen es a este U más L sobre 2 le llaman la suma, el valor aproximado de la integral, y a la diferencia en valor absoluto el error, ¿no? La cuota de error. Esto tiene como 19 páginas. Acá siguen problemas de integraciones. No, este es lo mismo, creo. No, este lo hemos visto, ¿no?
No, esto lo hemos visto. Pues, otro es el que quería abrir. A ver, que tiene 19. ¿Se ve la pantalla? No, profesor. ¿No? Un ratito. Ahora, Ahora sí, profesor. ya. Lo que me confundió fue que creo que es el mismo problema, pero después hay otros problemas, ¿eh? Vamos a ver. Ya, este no está. Por ejemplo, ahí tenemos, esto fue tomado el 82.2, dice, dada la función f, f de x igual como x cubo para x menor o igual que 1, y se define como 1 sobre x para x mayor que 1. Y me dan la partición, esa partición. Y me pide ya la integral de menos 3 a 7 medios de f, ¿no? Entonces ahí he graficado, y entonces ahí tenemos esta gráfica. Primero, desde menos 3 hasta 1, el x cubo, que sería esta de acá, y de 1 hasta 7 medios, 1 sobre x, ¿no? Entonces me dicen calcular el L. Ya sabemos que el L es la sumatoria del ínfimo por la distancia. Entonces esto va a ser, el menos 3 va a ser x sub 0, el menos 5 menos x sub 1, el menos 1 x sub 2, después el 1 medio, que está por acá, x sub 3, después 2, x sub 4, x sub 5 y x sub 6, ¿no? Entonces ya cuando yo escriba, digo, entre menos 3 medios a menos 5 medios, cuya distancia va a ser menos 5 medios, menos 3 va a ser 1 medio, la imagen va a estar en el extremo izquierdo, porque en menos 3 es el ínfimo. Entonces directamente ya escribo, ¿no? F menos 3 por 1 medio de distancia. Entre menos 5 medios a menos 1 viene a ser entonces la longitud, viene a ser 3 medios. Entonces acá está 3 medios por la imagen en menos 5 medios, menos f de menos 5 medios por 3 medios. Después, desde menos 1 hasta 1, ¿no? Desde menos 1 hasta 1 medio, el ínfimo está en menos 1. F de menos 1 por la longitud, que va a ser entonces de menos 1 hasta 1 medio menos menos 1, 3 medios, ¿no? Luego ya tengo entre 1 medio a 2. Acá tengo 1 medio hasta 2. Entonces, 1 medio está por acá y 2 está más arribita. Entonces, el ínfimo va a estar en 1 medio, ¿no? Y así entonces voy evaluando la expresión. Ahora, entre 2 y 3, entonces el ínfimo está en 3. F de 3 por la distancia. Entre 3 y 7 medios, la longitud es 1 medio, y como es decreciente, el ínfimo está en 7 medios. Entonces ya lo demás es parte operativa, y si no me he equivocado, ese es el valor que sale, ¿no? De la misma manera, calculo el U. Entonces, rectángulos circunscritos. Y acá tenemos una variante respecto a lo que hemos visto.
¿no? Entonces, escribo, U va a ser, acá le he particionado en dos partes, esa suma total. Entonces, esta suma, porque veo que en esto acá crece y acá decrece. Entonces, el supremo, desde -3 hasta 1, la función es estrictamente creciente. Por lo tanto, en el extremo derecho va a ser el supremo. Y desde 1 hasta 7 medios, la función es decreciente. El supremo va a estar a la izquierda. Entonces ya tenemos esa suma, ya coloco la suma, entonces digo desde 1 hasta 4, ¿no? Entonces ya tengo, vamos a ver, entre -3 a -5 medios, longitud vale 1 medio, igual que la suma L, pero el supremo va a estar en -5 medios. Acá está F -5 medios por la longitud 1 medio. Más de -5 medios a -1 medio. Sigue siendo creciente. El supremo está en -1 medio. F de -1 medio. A ver. Un ratito. No, de -5 medios a -1. ¿Ya? Ojo. En este intervalo es creciente. Entonces el supremo va a estar en -1. Acá está. F de -1 por la distancia. La distancia de -5 a -1, 3 medios. Ya está, por F -1. Después acá tengo, ojo, de -1 medio, perdón, de -1 a 1 medio. El supremo está en 1 medio. F de 1 medio por la distancia desde -1 hasta 1 medio menos -1, 3 medios. Ahí está, F de -1 por 3 medios. Y ahora tengo desde 1 medio hasta 2. Ojo, de 1 medio hasta 2. Acá tienen que tener cuidado, de 1 medio hasta 2, como es creciente, entonces, pero acá sucede que el supremo está en 1, y 1 no es elemento de la partición, pero no importa que no sea elemento, lo que se busca es el supremo y el ínfimo. Por eso que acá aparece F de 1, a pesar que 1 no es un punto de la partición, ¿no? Pero yo estoy trabajando de 1 medio hasta 2. En ese de 1 medio hasta 2, yo tengo que tomar el supremo. Y el supremo no se encuentra en los extremos, ni en 1 medio, ni en 2, sino se encuentra al interior. Va a suceder ello en algún caso, y a veces con ayuda de la derivada, sé más o menos dónde crece y decrece, y si ese puntito no está considerado como elemento de la partición, pero sí lo tengo que evaluar en ese valor, ¿no? Y así. ¿No? Entonces, acá hay como 14, entonces este es complemento. Estos dos se los envío ahorita para que ustedes tengan. Ojo, todos estos temas casi no se han evaluado, ya no se han evaluado, pero como yo estoy preparando un material de libro, pero esto sí está en el sílabus, ¿no? Está en el sílabus, por eso que ustedes le dan una pequeña lectura nomás, ¿no? Esto ya es área que vamos a ver más adelante, ¿eh? Bueno, nos quedamos acá entonces. Nos quedamos acá, jóvenes. Ya, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, entre un ratito le envío esto, ¿ya? Para que tenga ahí material. Pero más tarde busco los problemas de prácticas primeras. Creo que ya le pasé varias prácticas con sus soluciones. De esa manera practique. Parecido a esos problemas van a venir en la práctica. Nos quedamos acá entonces. Gracias. Gracias, Sí, igualmente. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.